poder estar con ustedes. La verdad que estamos muy entusiasmadas, que tenemos una gran expectativa de esta escuela. Hace mucho tiempo que hubiéramos querido y queremos realmente transmitir y conversar y compartir una serie de conocimientos y experiencia que hemos estado desarrollando desde la red de América Latina, de Sur, y también de esta gran iniciativa que tenemos en Chile, que es Redes Mujeres por la Ciudad. Yo en esta oportunidad voy a compartir con ustedes tres partes de esta primera, digamos, clase. En una primera parte voy a referirme fundamentalmente a temas conceptuales que entendemos por género, que entendemos por la desigualdad de género y hacia dónde avanzar hacia una igualdad de género. También voy a presentar una reflexión y un análisis sobre el tema de la ciudad, cómo la ciudad y el territorio es un actor fundamental en esta perspectiva de acercarnos a más de los derechos de las mujeres. Y finalmente, como decía Valentina, luego de la pausa, que voy a compartir experiencias y lecciones aprendidas, cuál ha sido nuestra aproximación a esta temática que llevamos bastantes años y que nos parece fundamental hoy día poner en el centro del debate. Bueno, voy a compartir la pantalla con un PowerPoint. Y aquí está. Bueno, ¿cómo habitamos la ciudad? ¿Cómo habitamos la ciudad hacia el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de género? En primer lugar, quisiera poner algunos puntos que me parecen importantes, que son conceptuales, tal vez muchos de ustedes los tienen claro, pero es importante ponerlos en la discusión y poder tenerlos en claro. ¿Qué entendemos por género y cómo se construye? Hoy día que realmente hay muchos temas emergentes respecto. ¿Cuáles son los enfoques complementarios a este enfoque de género? Derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad. Lo público y lo privado, y la persistencia de la división sexual del trabajo como un tema central en las desigualdades de género, y del empoderamiento a la autonomía y a la igualdad de género, que son conceptos que están permanentemente en debate y que son muy importantes poderlo poner nosotras como. En primer lugar, ¿qué entendemos por género y cómo se construye? El sexo lo entendemos como que las características biológicas que distinguen a mujeres y hombres como machos y hembras en la naturaleza, en la especie humana, y el sexo biológico asignado al nacer. Respecto al género, ¿qué género? ¿No? Es un tema permanentemente en debate. Roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad y una época determinada expresa también oportunidades asociadas a ser hombre o mujer, y es una expresión cultural y social que toma como base el sexo biológico, pero que es diferente a ella. Y esto es muy importante, no confundir, digamos, sexo con género. ¿Y qué es lo que es la identidad de género? También un tema y un punto que está muy, digamos, en la discusión de la coyuntura, ¿no? ¿Qué entendemos por identidad de género? Se refiere a la experiencia de género innata, profundamente interna, individual, de una persona que puede o no corresponder con el sexo biológico asignado al nacer. Estamos viendo también que hay una serie de estereotipos de género, que la sociedad patriarcal ha puesto muchísimo, digamos, ha tenido una fuerte incidencia en cómo vivimos estos temas, cómo culturalmente lo asociamos. Son ideas preconcebidas sobre hombres y mujeres, califican y generalizan opiniones y están naturalizadas. Y esto tiene que ver también con una construcción cultural de una época determinada y por lo tanto también tiene una serie de cambios en el tiempo. Y el patriarcado, ¿qué es el patriarcado? Se refiere a una forma tradicional de organización social que suele ser la base de la desigualdad de género, y se le confiere una importancia más importancia a los hombres, a lo que se considera masculino que a las mujeres, o lo que se considera femenino. Estos son conceptos centrales de que nos gustaría poner en esta presentación, que por supuesto ustedes pueden buscar y asociar. Hay una bibliografía importante en la plataforma donde se puede también mirar y analizar estos conceptos que permanentemente también están en debate. Entonces es muy interesante porque vamos construyendo juntas nuestro concepto, digamos, y nuestra aproximación a estos temas. Cuando hablamos de normas de género,
vemos que son las reglas impuestas por la sociedad y la cultura patriarcal que define cómo cada mujer o cada hombre debe relacionarse socialmente. Son específicas en un contexto social y cambian a lo largo del tiempo. Hemos visto en estos últimos años que realmente el tema ha estado muy en la palestra del debate público, cultural, político. Por lo tanto, vamos cambiando estas normas. Y los roles se refieren principalmente a estas conductas, este conjunto de conductas sociales que dentro de una cultura específica son aceptadas o no son aceptadas, y también, evidentemente, suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres, a los hombres, a los niños y las niñas. Los roles de género, por ejemplo, en el caso más importante que me gustaría subrayar, como la división sexual del trabajo ha puesto que el rol de la mujer es una responsabilidad estar a cargo de las tareas domésticas y el cuidado. Por lo tanto, ahí también estamos viendo cómo los roles de género son asignados. Y las relaciones de género serían ese conjunto específico de relaciones sociales que unen a las mujeres y a los hombres como grupos sociales en una comunidad particular, es decir, cómo nos relacionamos, cómo está incluida la distribución del poder y los accesos y recursos entre los sexos. Hoy sociedades, digamos, que están en una etapa muy fuertemente discriminatoria. Por ejemplo, el control de los recursos está asignado al género masculino. Vamos siguiendo esto y resulta que cómo nosotros podemos identificar, por ejemplo, el atributo de lo que se espera de hombres y mujeres, y cómo estos roles son la base de la división sexual del trabajo que distingue entre actividades productivas y reproductivas. Y esto es central para comprender la desigualdad de género. El trabajo productivo es absolutamente valorado, que lleva, por ejemplo, que conlleva riqueza, masculinizados, valorados y visibilizados socialmente, tiene reconocimiento social, proporciona autonomía, se considera relevante y principal y devenga en prestaciones específicas. Y el trabajo reproductivo que conlleva no genera riqueza, está feminizado, es invisible socialmente, no tiene reconocimiento social, no proporciona autonomía, no se considera principal y no devenga en prestaciones. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta para cuando vamos a ver el tema de la ciudad. Cómo la ciudad, su conformación, su forma de habitar, cómo la habitamos, tiene que ver y está estrictamente vinculado a esta división, digamos, de lo productivo y de lo reproductivo. Hay enfoques complementarios respecto al derecho a este enfoque de género que me gustaría también tomar en cuenta para que ustedes lo vayan relacionando y vinculando. Son enfoques muy interesantes que es fundamental tomar en cuenta. Un enfoque de derechos humanos, que son iguales para todos los seres humanos, que establecen la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto de interseccionalidad, que es fundamental realmente, porque reconoce que las diferentes, actúan las diferentes personas también con sus distintas categorías, por ejemplo, el sexo, la etnia, la edad, etc. O sea, hay una condición socioeconómica que están interactuando, interrelacionando con los temas de la división de género. Y la interculturalidad, que es una herramienta importantísima para comprender las desigualdades, sus causas, consecuencias estructurales que surgen de estas dos o más categorías de ejes de subordinación. Es decir, tenemos que, para cuando estamos analizando una situación, como estamos viendo cómo en algún lugar, territorio concreto, específico, interactúan estas relaciones, es muy importante que podamos tener en cuenta toda esa diversidad, ¿no es cierto? Esa diversidad que somos las personas en un territorio determinado. Yo quisiera ahora ponerles un punto que me parece muy importante, que es la persistente división sexual del trabajo entre lo público y lo privado. ¿Qué es la división del sexual del trabajo cuando hablamos de esto? Se refiere a la manera en que cada sociedad organiza el trabajo según los roles de género socialmente establecidos que consideran apropiados y valorados para mujeres y hombres. Y esto es central.
Nosotros hoy día estamos discutiendo en el mundo, hemos estado investigando en el mundo, digamos, cuáles son las implicancias sociales, políticas, antropológicas, urbanas de la división sexual del trabajo. Esta división se mantiene como un factor estructural de las desigualdades e injusticias que afectan a las mujeres tanto en el ámbito público como privado. En el ámbito privado se refiere a que estamos a cargo de las actividades domésticas, que estamos a cargo de ese mundo privado, digamos, que no es remunerado, y que nos limita y nos restringe el acceso al mundo público, que nos restringe el acceso al empleo, al ingreso y por lo tanto a la autonomía económica. Y todas las encuestas del uso del tiempo, de cómo está distribuido el uso del tiempo en nuestras ciudades, establece y marca, digamos, que el trabajo no remunerado de domésticos y de cuidado está realizado principalmente por las mujeres. Y esto está absolutamente documentado en una serie de... alguien está golpeando aquí el muro, pero no puedo hacer nada. Está digamos, marcando estas desigualdades que son fundamentales en cómo vivimos la ciudad. ¿Qué entendemos por empoderamiento? Y como quisiera decirles, este empoderamiento es un concepto que también está en distintos textos, pero fundamentalmente apunta a ¿qué? Apunta a que la posibilidad de tener poder y control sobre la propia vida. Implica concientización, desarrollo de la autoestima, ampliación de opiniones, mayor acceso y control de los recursos, y acciones orientadas a transformar la estructura de instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación y la desigualdad de género. Por eso el empoderamiento ha sido un eje fundamental del movimiento feminista, ¿no es cierto? Cómo realmente accedemos a tener poder, a poder tener una presencia en el mundo público y también en el mundo privado. ¿Qué es lo que es la autonomía? La autonomía de las mujeres en la vida privada y pública es fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. Y de esta perspectiva, la autonomía tiene tres pilares fundamentales. La autonomía económica, que es la capacidad de generar ingresos propios y controlar los recursos y los activos, y que está vinculada precisamente con el poder, con esta restricción de estar a cargo del mundo privado y de lo doméstico. La autonomía física, que es el control sobre el propio cuerpo, y en ese sentido es fundamental tener acceso a los derechos digamos, reproductivos de nuestro propio cuerpo, y la autonomía en la toma de decisiones, que es una plena participación en las decisiones que afectan a nuestra vida y a la colectividad. O sea, yo diría que vamos mirando estos conceptos para poder comprender, por ejemplo, cómo avanzar en este terreno. Ay, perdón. ¿Qué es lo que es la igualdad y equidad? Estos conceptos también es importante tener una distinción, qué significan y cómo ponerlos en el centro de nuestras propuestas, digamos. La igualdad es un derecho humano, Solo habrá igualdad si no hay discriminación directa ni indirecta contra ninguna mujer. Trae consigo obligaciones legales para los estados de eliminar digamos, todas las acciones específicas y concretas de discriminación real y probada. No significa que hombres y mujeres sean idénticos, semejantes, sino que deben disfrutar en igualdad de derechos, de oportunidades, de las condiciones y los resultados. En este sentido hay que poner muy fuertemente el acento en que no se trata de una igualdad de semejanza, sino sencillamente simplemente, pero estructuralmente, de una igualdad de derechos. La igualdad de género es el fin último y la equidad se orienta a lograr un trato justo e imparcial para mujeres y hombres según sus necesidades respectivas. Es decir, la equidad es una estrategia de lograr que tengamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades hacia una igualdad de género. Perdón, ahí me salté algo. Yo quisiera poner aquí un punto fundamental, que es sobre lo que habla la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer. Tenemos unos videos que los vamos a dejar en el chat, en la plataforma, ustedes pueden buscar, hay muchísima información sobre esto, pero ¿qué es lo que dice la CEDAW sobre la igualdad?
que la igualdad tiene una primera instancia, por así decirlo, que es la igualdad formal ante la ley. Tenemos que ser igual ante la ley, pero no basta ser igual ante la ley. Sabemos que la ley no siempre se cumple, no siempre se establece de la misma forma en los diferentes países y ciudades, y que tenemos que avanzar en una igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva tiene que ver con las medidas estructurales, legales y de política que garantizan esa igualdad de derechos, que es como la igualdad, digamos, de real, estructural, y la igualdad de resultados que tiene que ver con la igualdad de obligación en función de los resultados por parte de los Estados. Hay una serie de instrumentos a nivel internacional donde la CEDAW va haciendo un monitoreo, va como mirando, digamos, cómo se cumplen estas igualdades que van cumpliendo los Estados. Por lo tanto, las organizaciones de mujeres tenemos una fuerte responsabilidad en poder ir haciendo este seguimiento de cómo se están cumpliendo estos deberes, estas normas, digamos, que han sido muchas veces, muchos estados y países han ratificado esta convención. La Convención Belén de Pará, que se estableció en el 94, realmente es muy importante, porque por primera vez propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra la violencia, integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado, y su organización entre la sociedad. Esta es la convención más completa sobre los derechos de la mujer para poder erradicar la violencia. Y también es muy importante la ratificación que han tenido los gobiernos respecto en cada país, digamos, sobre sus distintos artículos. Quisiera poner ahora un punto que me parece fundamental como marco sobre la Agenda de 2030. La Agenda 2030 es la Agenda de Desarrollo Sostenible que establece para todos los países, para todos los estados, una serie de compromisos. Tiene 17 objetivos y tiene 169 metas y muchos indicadores, muchos, más de 200. ¿Y qué se propone? ¿Cuáles son sus principios fundamentales? Erradicar la pobreza en todas sus formas, reducir desigualdad y discriminaciones, impulsar un desarrollo que no comprometa el medio ambiente y garantizar al mismo tiempo que nadie quede rezagado en cuanto al desarrollo. Y este desarrollo tiene muchísimos, digamos, objetivos. Pone fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas, avance hacia una prosperidad, hacia la paz, hacia la alianza, con el cuidado del planeta. Pero quisiera poner fundamentalmente el objetivo de desarrollo sostenible 5, que es la igualdad de género, que no puede existir un desarrollo sostenible real, digamos, que se sostenga sin que exista una igualdad de género. Y la igualdad de género tiene una serie de metas, que ustedes las pueden ver ahí, digamos. Eliminar la violencia, reconocer el valor del trabajo no remunerado, garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, eliminar todas las formas de discriminación, mejorar el uso de la tecnología, por ejemplo, emprender reformas para que otorguen el derecho a las mujeres a los recursos económicos en condiciones de igualdad. Es decir, establece una serie de metas e indicadores. Por lo tanto, también la Agenda 2030 puede ser un instrumento. Yo diría que, ¿qué significa para nosotros estos avances a nivel global? Significa que son instrumentos, que son compromisos que nosotros podemos demandar que se cumpla en nuestros países, en nuestras ciudades, que podemos demandar medidas para que realmente sean concretos y se puedan cumplir e implementar. También la agenda establece en su objetivo 11 que necesitamos lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y propone realmente un enfoque de género y atención a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad, etc. Aquí hay una cosa que no me gusta porque pone a las mujeres junto con los grupos vulnerables. Y yo diría que es un tema que también tenemos que cambiar. Las mujeres no, como grupo no estamos en una situación de vulnerabilidad.
¿ah? Hay mujeres, como niños, como personas, que sí viven en situación de vulnerabilidad, pero las mujeres como género, como sexo, no estamos en situación de vulnerabilidad. Tenemos que abarcarnos mucho más ampliamente. Y también quisiera nombrarle la estrategia Montevideo, ¿ah? Que es la estrategia que la Conferencia Regional... 18. Que las mujeres, que los mecanismos de las mujeres se han comprometido en América Latina para implementar la agenda de género. ¿Ah? Y esta agenda es muy interesante porque realmente establece una serie de compromisos de nuestros países de América Latina. ¿Ah? Y reconoce también una serie de metas y de indicadores que es necesario avanzar. Esta agenda, quisiera poner un punto ahí que me parece importante, determina que hay cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género en América Latina. La desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza en marco de un crecimiento excluyente, patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos y predominio de una cultura del privilegio, la división sexual del trabajo injusta y la injusta organización social del cuidado, y una concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público. Entonces es muy importante porque esas son las condiciones que nosotros podemos tener en nuestros análisis respecto a nuestras ciudades. La nueva agenda urbana recomienda realmente promover enfoques participativos, sensibles a la edad y al género, para las etapas de proceso de planificación y elaboración de políticas urbanas y territoriales. La agenda urbana establece una serie de puntos que me parecen interesantes que nosotros tenemos que reconocer y poder, digamos, promover. Uso de los espacios públicos sin discriminación y acoso contra las mujeres y niñas, movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todas las personas, políticas y planes integrados para el fortalecimiento de la resiliencia y la ciudad y los sentimientos humanos que se tenga en cuenta la edad y el género, políticas viviendas adecuadas, eficientes, bien conectadas y bien ubicadas, seguridad en la tenencia de la tierra en caso de las mujeres como elemento fundamental para su empoderamiento. Es decir, otro instrumento interesante a tener en cuenta. El Acuerdo de París, tanto tolerante tener en cuenta considerar nuestras necesidades, el cambio climático, es un tema absolutamente relevante hoy. El fomento de capacidades realmente en los gobiernos locales para poder enfrentar los grandes desafíos que tenemos respecto al acuerdo temático, al acuerdo del cambio climático. El marco de seguridad sobre cómo las mujeres podemos realmente poner nuestra voz en gestionar eficazmente el riesgo de desastre para reducir este riesgo tremendo que estamos y que consideren fundamental este marco, fíjate, empoderar a las mujeres para que promuevan públicamente estos enfoques de acceso universal a la recuperación y a la reconstrucción en caso de desastre. Es decir, tenemos una serie de elementos que son fundamentales para poder nosotros usarlos como herramienta en nuestro trabajo de empoderamiento de los derechos de las mujeres en la ciudad y en los territorios. Hoy, más que nunca, en un contexto de pandemia, que ha sido realmente un evento mundial que ha impactado fuertemente las ciudades y que ha puesto en relieve las desigualdades de género. Tanto las desigualdades socioeconómicas, sociales, culturales y territoriales que estamos viviendo. Por lo tanto, es un tema que necesitamos. Quisiera, por último, en este punto del marco internacional, decirles que hay una Carta de Derechos de las Mujeres en las Ciudades que fue hecha por las organizaciones sociales hace mucho tiempo, el año 2004, en que se destacan una serie de propuestas sobre la gestión del territorio, y que reivindica el derecho a las mujeres a ciudades sostenibles y seguras. Realmente creo que esta carta es una herramienta también que nosotros como organizaciones de mujeres hemos puesto en el debate a nivel mundial. Y finalmente, respecto a este tema, creo que es muy importante subrayar
que nosotras como organizaciones de la sociedad civil hemos sido fundamentales en el poder incidir en una serie de marcos internacionales a nivel global y regional por los derechos de las mujeres. Bueno, ahora vamos a entrar en otra temática, no en otra temática, sino en un énfasis respecto a cómo nosotros vamos a enfrentar y queremos poner en el centro de nuestro trabajo la ciudad del territorio, y vamos a hablar de los desafíos y propuestas para la igualdad de género. Yo quisiera, en primer lugar, que pudiéramos empezar a tener una reflexión para la formación de preguntas respecto a cuáles son las principales brechas y desigualdad entre hombres y mujeres en la ciudad del territorio, y cómo estas barreras han impactado en nuestro empoderamiento, cómo nos vinculamos con el desarrollo urbano y territorial para poder avanzar en nuestros derechos. En primer lugar, existe un vínculo entre la condición de las mujeres en la sociedad y su relación con la creación y el espacio que habitamos. Y la desigualdad no solo se manifiesta en la segregación social y espacial de la ciudad, sino también tiene incidencia en la vida productiva y connotaciones subjetivas para las mujeres, es decir, cómo habitamos la ciudad. Y yo quisiera poner un punto algo hice, pero bueno. ¿Qué nos dice la historia? ¿Ah? ¿Qué nos dice la historia de la ciudad? Y esto lo escribí hace muchos años atrás. Que la construcción de la ciudad es como un espejo que se ha devuelto a las mujeres el papel que culturalmente se nos asigna. ¿Ah? Las mujeres y hombres han tenido diferentes destinos espaciales, la conquista de las tierras prometidas, discusiones y discursos en la plaza pública, el espacio de la guerra y la apropiación para algunos, la pertenencia y el cuidado del hogar, la crianza de los hijos, lo reservado y lo pequeño para otras. Y los hombres han hecho suyo el espacio, dominando la naturaleza, construyendo monumentos que muestran sus hazañas de conquistadores y guerreros, descubriendo y fundando ciudades. Es decir, hemos tenido una diferencia estructural en cómo hemos vivido la ciudad. ¿Cómo habitamos la ciudad? Desafíos para la igualdad de género. Mujeres y hombres tenemos distintas necesidades, aspiraciones, posibilidades de usar y acceder a los bienes urbanos y recursos del espacio que habitamos. ¿Ah? Son consecuencia, como decíamos digamos hace unos minutos, de la división sexual del trabajo y de los roles que ambos grupos desempeñamos en el ámbito privado y público. Y en este sentido el territorio local, nuestro espacio, puede ser un actor clave que profundice las brechas entre hombres y mujeres o contribuye a superarlas. Y en este sentido quisiera poner ese punto de que el territorio es un actor, incide, todo ocurre en el espacio. Todo ocurre en el lugar donde habitamos, cómo nos vinculamos, dónde nos movemos, cómo tenemos acceso o no tenemos acceso a la movilidad, al transporte, cómo usamos el espacio público, cómo tenemos acceso a la naturaleza o a otros recursos humanos, recursos naturales, humanos, de todo, productivos. Y hay una serie, o sea, yo diría que hay 3 puntos fundamentales. Por supuesto, esto tiene muchísimo más riqueza, podemos desagregarlo múltiples más aspectos, pero es fundamental tener en cuenta 3 puntos. La distribución en el uso del tiempo y el acceso a los servicios de cuidado, o los servicios yo diría, más que servicios de cuidado entendidos como los servicios de cuidado de personas dependientes, sino más bien la infraestructura, el servicio, el soporte que es la ciudad, la movilidad y el transporte con todas sus características, condiciones y la violencia de género en el espacio público. Aquí hay una serie de cifras que yo no sé si se pueden ver bien, pero este es un estudio que hicimos en la CEPAL, que hay un libro que está seguramente en la plataforma que se llama ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas a la igualdad. Y yo diría que aquí nosotros hicimos un estudio en muchas ciudades de América Latina, y yo quisiera destacar algunas, porque si es que no se ve bien, digamos, la diapositiva. Por ejemplo, en Ciudad de México,
El trabajo no remunerado de las mujeres tiene 43,8 horas semanales y de los hombres 17,9. En el caso de Bogotá tiene 27,5 de las mujeres y 10,1 de los hombres. En la región metropolitana de Santiago, 42,4 horas semanales las mujeres de trabajo no remunerado y los hombres trabajo remunerado 18,6. O sea, hay un punto fundamental aquí de cómo nosotros podemos mirar estas desigualdades en el uso del tiempo y cómo esa desigualdad en el uso del tiempo está incidiendo permanentemente en nuestro acceso a otras áreas de la vida como el trabajo, la educación, la participación política, etc. Aquí hay un punto que también quisiera resaltar respecto a los cuidados, que no solo también tiene una expresión general en la mujer, sino también una expresión estratificada respecto a los distintos sectores socioeconómicos. En Montevideo, del total de los hogares en los cuales se realiza cuidado, en los hogares pobres el porcentaje es el 33,2%. En los hogares no pobres, este porcentaje es solo del 27,9%. Es decir, hay un tema también de desigualdad socioeconómica cruzada, por supuesto, con desigualdad de género. Y ahí quisiera también resaltar que, bueno, Uruguay es un país que ha tenido un país de América Latina que tiene una política pública de Sistema Nacional de Cuidado que está puesta como en el marco de la protección social. O sea, es realmente una política pública. Sin embargo, existe esta estratificación, es decir, en el 2016. Es decir, ¿cómo entonces en nuestros países que no hay una política pública respecto al cuidado pueden ser muchísimo más graves estos grandes brechas de desigualdad? Por ejemplo, el transporte. Aquí hay unos datos, también me parece importante ponerlos. En Santiago, Chile, los viajes de recreación representan el 99% de traslado de los hombres y solo el 4% del traslado de las mujeres. Es decir, nosotros nos movemos bastante menos pensando en la recreación y eso es absolutamente fundamental. Es decir, ¿qué posibilidad tenemos de disfrutar la ciudad si no podemos usar el espacio público, si no tenemos acceso a una serie de facilidades, no solamente de lugares que estén apropiados en términos físicos, espaciales, sino de la propia gestión del espacio? Donde hay lugares para poder ir a disfrutar, a ver una recreación o a ver un acto cultural. Y los viajes relacionados con las compras, la salud, la salud para buscar o dejar a alguien, generalmente a los hijos pequeños, representan el 43% de los viajes realizados por las mujeres en contraste con el 21% de los viajes masculinos. Es decir, hay unos desafíos fundamentales en cómo las mujeres accedemos, digamos, de una manera con mayor equidad al transporte y a la movilidad. Hay una inseguridad fundamental en el acoso, respecto al acoso sexual, en el transporte, que son elevadísimos en toda América Latina. En Chile el Observatorio de Acoso Sexual Callejero ha sido una iniciativa importantísima, hay muchísimos datos, hay una infraestructura que tampoco es adecuada para poder nosotros movernos con mayor libertad y seguridad. La violencia de género es el gran punto, digamos. Nosotros cuando sentimos el temor abandonamos el espacio público, disminuimos la movilidad, utilizamos con menor frecuencia la oferta del territorio en que habitamos y cambiamos nuestra rutina. Es decir, la violencia define y determina el uso del espacio y define nuestro tiempo que lo habitamos. Es decir, y por supuesto en una periferia urbana desprovista, la inseguridad tiene un alto impacto en la autonomía de las mujeres. Aquí hay un dato del observatorio callejero que la mitad de los actos de acoso callejero se realizan en calle y plaza y un tercio en los medios de transportes como buses y metros. Es decir, esos son datos que por supuesto han sido actualizados recientemente. Aquí hay más datos, digamos, por ejemplo, también en Santiago, en Cuenca, los espacios son percibidos por las mujeres como escenarios realmente de violencia.
Ahí hay unos datos de la alcaldía de Cuenca. En Lima, en Callao, 9 de cada 10 mujeres entre 18 y 29 años han sido víctimas de acoso. En Bogotá y Ciudad de México, 6 de cada 10 mujeres han vivido alguna agresión. O sea, hay múltiples evidencias empíricas que muestra esta profunda desigualdad que impide y limita el uso y el disfrute de la ciudad por parte de las mujeres y de las niñas. ¿Qué podemos hablar de la relación entre toda esta temática de la igualdad de género y la planificación y el desarrollo territorial? ¿Cómo podemos lograr que realmente las situaciones sean reconocidas, particulares, donde estamos viendo los programas y los proyectos que podemos nosotros proponer o incidir y demandar, reconociendo las necesidades de hombres del territorio? Y yo volvería al tema del territorio como actor, ¿ah? Porque muchas veces hemos visto nosotros que la planificación o el análisis que no incluye una perspectiva de género explícita, considera a la población o los grupos involucrados que tienen características y condiciones homogéneas. Es decir, todos somos iguales, todos tenemos las mismas posibilidades, por lo tanto, es una planificación, es una propuesta hacia la ciudad del territorio que realmente no mira, no ve la realidad que estamos, como la habitamos. Y por lo tanto, no considera los intereses y necesidades estratégicas de hombres y mujeres. ¿Ah? Porque los hombres y las mujeres, hay necesidades prácticas, concretas, materiales, que se refieren a las necesidades concretas y urgentes, pero también hay necesidades estratégicas, de posición, de reconocimiento, que son fundamentales. Hay todo un tema ahí que me gustaría, en algún momento, hay una literatura muy interesante respecto a un enfoque del desarrollo que tiene que ver con la necesidad estratégica y necesidades prácticas. Por lo tanto, una planificación, una concepción del territorio y la ciudad que no considere realmente esta mirada de género, que haga distinciones de género, tiende, en el mejor de casos, a mantener la brecha, pero por lo general los acentúa. Y esto es fundamental, ¿ah? Porque hay muchísimos programas y proyectos urbanos que realmente tienen buena intención, entre comillas, pero han producido muchísimas más desigualdades de género. Por ejemplo, las políticas de vivienda que se van a ver en las próximas sesiones, en las cuales las diferencias de género han sido muchísimo más fuertes o sea, no han logrado realmente revertirse. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa una perspectiva de género? Es un enfoque estratégico para la igualdad de género, en busca de la igualdad de género, que integra preocupaciones, experiencias y necesidades de las mujeres y de los hombres. Es una mirada, es un lente que es necesario realmente focalizar. Y el espacio del territorio es una acción ineludible para la planificación de un desarrollo integral y sostenible. El desarrollo de programas y proyectos no es algo que se pueda pensar en forma abstracta. Está ligado al territorio, a las características espaciales y a sus diversas escalas. Porque muchas veces los datos que nosotros escuchamos, digamos, de los análisis políticos, económicos, etcétera, hablan de que subió, bajó la pobreza, que subió, bajó la violencia, o sea, pero no se distingue qué pasa con las mujeres y los hombres, los jóvenes, qué pasa con el lugar, dónde ocurre esa pobreza, dónde ocurre esa violencia, qué características físicas tiene esa violencia, qué características físicas tiene. Hoy día, por ejemplo, el tema de la pandemia. Si nosotros hacemos un plano, ¿dónde están las personas que han sido contagiadas, que han sido, incluso de las personas que han muertas? ¿Dónde están? ¿En qué lugar? ¿En qué territorio? ¿Qué características hay ahí? Entonces, tenemos que mirar el territorio como un territorio fundamental. Bueno, aquí me había adelantado un poco, que los enfoques estratégicos sobre el género han ido desarrollándose. Hay un enfoque de mujeres en el desarrollo, pero yo quería poner en un enfoque género en el desarrollo que surgió en los 80 y que pone realmente dos temas fundamentales: las necesidades prácticas y estratégicas y las necesidades digamos, la condición de la mujer respecto a la situación material de la mujer y respecto a la posición y su reconocimiento social. Es decir, cómo realmente avanzamos tanto en las condiciones específicas, prácticas, concretas, y cómo avanzamos en el reconocimiento realmente de las mujeres en la sociedad.
Y aquí están las necesidades prácticas de género vinculadas a la carencia, a la insuficiencia de servicios y bienes materiales que han motivado la participación femenina en la esfera pública. Nosotros sabemos que, y tenemos la experiencia de que todas las, digamos, grandes agrupaciones de mujeres han estado en los territorios, han estado en los barrios, buscando una mayor calidad de vida urbana y territorial. Y las necesidades estratégicas que realmente surgen del reconocimiento y la toma de conciencia y se dirigen a la transformación de las relaciones de género. Hay una antropóloga inglesa, Mose Caroline Mose, que ella, bueno, fue una de las autoras, ¿no?, de la planificación de género, de esta distinción de necesidades prácticas estratégicas, una literatura clásica, digamos, de estos temas, que hoy día habla de la, más allá de género para el desarrollo, habla de transformaciones de género, ¿ah? Que se vinculan más allá de lo individual, sino a lo colectivo. Es decir, cómo transformamos colectivamente lo común en un camino hacia la igualdad de género. Es un tema que es importante también que podamos como tenernos en nuestras preocupaciones, o sea, cómo llegar más allá de lo que hemos ido avanzando en este gran desarrollo que ha sido durante las últimas décadas hacia la igualdad de género. Y en este proceso, ¿por qué es necesario visibilizar la diversidad de las mujeres? Porque realmente es necesario garantizar una participación activa en la planificación, teniendo en cuenta los intereses de hombres y mujeres, proporcionar y medir servicios de apoyo financiero, de infraestructura que sean igual accesibles para los hombres y para las mujeres. Es decir, mirando, yo diría que aquí puse una diapositiva que distingue, yo diría, para ver los problemas centrales que afectan a las mujeres por su condición de género. Y es como una síntesis, ¿no? Realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, son víctimas de violencia por razones de género, tienen menor representación en puestos de toma de decisiones, y aquí hay muchísimos datos. En América Latina me parece que en tema de gobiernos locales, 13% es cargos son mujeres, 13%. En concejales un poco más. Y hay países que han ido avanzando, por ejemplo, en el caso de Bolivia y Cuba, Cuba y Bolivia son los países que tienen mayor representación, hasta ahora, no sé qué pasa con Bolivia, hay una representación mayoritaria, pero la mayoría son menos del 19, 13%. Es decir, es realmente dramático, y tienen menos acceso al hombre a los recursos productivos y financieros también. Hay un estudio que se ha hecho en los últimos años sobre el acceso de las mujeres a los créditos, a los créditos y al acceso digamos, a la inclusión financiera en los bancos, y es realmente mucho la diferencia. ¿Y qué significa todo esto? Que un enfoque de planificado de género, yo diría, para ir cerrando este punto, es una posición realmente que contribuye, es una posición política y ética. Es una posición que va más allá de una posición técnica, de una posición digamos, puntual. Es un tema político, ético, que significa considerar puntos de partida de la situación de las mujeres y hombres, distintos intereses, necesidades y el impacto que determinadas políticas, acciones pueden generar en la situación en que nos encontramos. Por lo tanto, implementar acciones orientadas a la transformación de las desigualdades estructurales, atendiendo a la necesidad de corto del plazo con proyección hacia el reconocimiento y fortalecimiento de sus derechos. Y en la ciudad es un punto fundamental. O sea, cómo avanzamos desde una demanda de derechos vinculados a necesidades de corto plazo, inmediatas, en un sentido, en un camino de proyección hacia un reconocimiento y fortalecimiento y una posición en la sociedad diferente, una posición en la ciudad diferente, en el territorio. Creo que por aquí vamos cerrando, digamos, esta primera parte. Hay una gran importancia, digamos, en cómo hoy día nosotros avanzamos en una visión distinta. Creo que la pandemia, el gran impacto que está teniendo y que va a seguir teniendo y que va a relevar una serie
yo diría en términos, digamos, por decirlo así, negativos, revela, muestra una gran necesidad, o sea, una gran desigualdad y discriminación de género y socioeconómica y territorial, ¿no es cierto?, que está estrechamente vinculada, como lo hemos visto. Pero por otra parte también pone en evidencia, visibiliza la necesidad de avanzar en un cambio estructural, en cambios estructurales en las ciudades, en cómo avanzar realmente en reconocimiento de nuestros derechos en nuestros territorios y en nuestras sociedades, y ha visibilizado todo el rol de las mujeres. O sea, hay muchísimas organizaciones de mujeres que están trabajando en los territorios, nosotros lo hemos podido ver y realmente es maravilloso, y vamos avanzando en este terreno, y creo que las mujeres tenemos una rol fundamental en un cambio estructural, en un nuevo paradigma que realmente ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. Para cerrar, yo dejaría algunas preguntas para nuestro debate durante todas estas sesiones, durante la escuela, que son preguntas que por supuesto son preguntas que en el fondo son nuestras interrogantes para poder seguir avanzando en conjunto. ¿Y cuáles son los cambios más relevantes en la relación entre hombres y mujeres en los últimos años? Porque creo que esto es fundamental en este nuevo paradigma que estamos viviendo como planeta, ¿no? ¿Cuáles son nuestras nuevas demandas hoy día hacia adelante? Unas demandas por un planeta con un medio ambiente sostenible, donde se reconozcan los derechos. Cómo las discriminaciones y desigualdades de los géneros afectan a la calidad de vida personal en la comunidad y en el territorio y en la ciudad. Cómo podemos avanzar realmente hacia una ciudad en la cual lo productivo y lo reproductivo esté presente. Cómo avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y las respuestas acorde a las necesidades prácticas y estratégicas de la mujer y el fortalecimiento de sus derechos. Cómo realmente tomar estos grandes o importantes herramientas que hemos podido mostrar hoy día, pero realmente como una herramienta realmente potente para poder avanzar en nuestros derechos. Bueno, yo aquí cierro